Fuego Cruzado, donde tarde o temprano todos somos protagonistas. Hasta el Pleno de la Cámara de Diputados llegó la iniciativa para liquidar el Día del Presidente. Argumentaron en su momento que era el 1 de septiembre, una fecha en la cual no se informaba debidamente al pueblo sobre el estado que guarda la nación, sino se convirtió en la fecha del halago, del aplauso, del reconocimiento, de las felicitaciones, merecidas o no, al titular del Ejecutivo. Para llegar a esa decisión pasaron muchas fechas, suficientes horas de discursos y farsas. La historia del día del informe nos traslada a los 61 presentados por Porfirio Díaz y en todos fue alabado, llevado a las alturas. Hay otros registros, se tienen otros datos sobre los informes. Adolfo de la Huerta llegó en auto hasta la tribuna de la Cámara de Diputados. A don Abelardo L. Rodríguez le contaron 8 largas horas de exposición. La obligación de los diputados y senadores el 1 de septiembre era aplaudir, 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 a rabiar. A quien defendería el peso como perro, aunque lloró como Magdalena, José López Portillo, le dedicaron ovaciones en 40 ocasiones durante el informe, en el cual dio cuenta de todos los errores cometidos. Y esos fueron los últimos aplausos escuchados limpiamente, porque a Miguel de la Madrid lo interrumpieron un sinnúmero de ocasiones. Le sacaron las máscaras de cerdo. Lo acusaron del fraude electoral con el cual se permitió la llegada de Carlos Salinas a la presidencia. Ernesto Zedillo, de acuerdo con su personalidad, emprendió las de Villadiego. No se presentó al Congreso y dio entrada triunfal a Porfirio Muñoz Ledo, para convertirse en el primer político mexicano serio en criticar abiertamente tanto al presidente como a la ceremonia. Vicente Fox pasó a la historia como el presidente con el mayor abucheo. A Calderón lo dejaron mudo y su primera llegada al recinto fue por la puerta de atrás. Igual sucedió cuando dejó la presidencia. Los montajes de Televisa para la rendición anual de cuentas de Peña Nieto resultaron costosísimos. Y como todos, lleno hasta el tope de logros vistos solamente en el bienestar de sus familias y en los envidiables patrimonios surgidos en unos cuantos años. Si nos atenemos a los comerciales lanzados antes del próximo domingo, del 1 de septiembre, cuyo protagonista es obviamente Andrés Manuel López Obrador, nada ha cambiado y la transformación y eliminación del mentado Día del Presidente se quedó en otra gran farsa en donde cambia el personaje central y la escenografía. Lo demás, que no es lo de menos, seguirá intacto y los aplausos también. En este Fuego Cruzado, como siempre, usted tiene la última palabra. Acciones y facciones que no me convencen, y el reflejo en el espejo está loco de atar todo este abanico de pantomimas. Todas las risas, todas las rimas no conseguirán engañarnos a todos. Buenas tardes, noches, porque bueno, pues ahora empieza ya a anochecer muy temprano, ya no se sabe qué es tan tarde, qué es tan noche. Lo que sí se sabe es que el gallo es... Tardecito anochece, dice la canción. ¿Qué tardecito anochece? Tomás Méndez. Qué tardecito anochece. Ve nada más, Manuel Solares. Pues a nosotros ya nos anda anocheciendo de a de veras. A eso se refería. Para siempre, Pérez Blas. Exactamente, a eso se refería Tomás. Ya se nos Exactamente anda. Le diste el clavo, porque Tomás, acuérdate que era el experto en las canciones de las palomas. Hizo Paloma Querida. Las palomas al volar, cuando acaban de nacer, la colita de mover. Es decir, no. Grandes canciones rancheras, Tomás Méndez. Sí, Contenido increíble. Presidente de la Sociedad de Autores y Compositores de México. Digo, lo mismo que ahora tiene Armando Manzanero y que tuvieron en su tiempo, por ejemplo, el maestro Cantoral, el maestro Cortázar,
En fin, gente grande. Fíjate que ahí estuvo el exgobernador y primer gobernador del estado de Quintana Roo, Jesús Martínez Rosa, el negro, trabajando de la mano con Jorge Saldaña. Mira. Y ellos corregían. ¿Ahí conociste el negro? Ellos, no, a él lo conocí después, pero ellos corregían las letras de las canciones. Mira nada más. Sí. ¿Sabes el negro dónde lo conocí yo? Cuando estábamos haciendo la Constitución de Quintana Roo. ¿Pero por qué le dices el negro? Porque así le decíamos todos. Ay, ¿Sabes quién ¿A más? qué se deberá? Bueno, vamos a empezar ¿Sabes este juego quién más cruzado. fue presidenta de la Sociedad de Autores y Compositores? La gran Emma Elena Valdelamar. Ah, la del de cheque en 1000 blanco. pesos, cheque en blanco. Uf, qué bruto. Qué barbaridad. Qué canciones hay en la cueva de Amparo Montes, ¿verdad? Cuando todavía había una buena vida nocturna en la capital del país. Todavía hay bohemia. Cuando había privacidad en la vida íntima, no, hombre, teníamos de todo. Sí, para bailar, para ligar. las discos, para ligar. Bueno, hasta pues estaba el 7 y todo eso para los que gustaban de tener relaciones con su mismo sexo. En fin, había para todos, ¿El Turcos no lo conociste? El de los Satie, que estaba ahí en Diagonal San Antonio. No me acuerdo. Diagonal y Heriberto Frías, el Turcos. Era un lugarzazo el Turcos. No, conocí el cielo, el infierno, el Terraza Casino, el patio. El Ingrid, ahí en Teposteco. No, tampoco. El Marrakech, el Valentinos, el Señorial, estás hablando de la los cueva 80. de Amparo Montes, el Guau, el Miau. Guau, ¿te acuerdas? Sí, el Guau. Oye, qué vagos hemos ido. Bueno, qué bárbaro, ¿cómo han sido La vagos? Pulcata. El que sí conocí fue el San Luis. Qué para que veas. El que no ha bailado Caballo Viejo en San Luis no conoce la colonia Roma. No ¿Verdad conoce que no? México. No, hombre. Este otro que era un galerón. ¿Dónde estaba? Que Dime. tenía sobre... Por el puro olor me voy. Sobre Yo no conozco el eje ninguno Lázaro de esos. Cárdenas. Uy, ahí Era un había galerón, hombre. muchísimos. El siglo XXI, siglo XX. No. El Azteca. No. Bueno, me han contado que... Era así como de algo del gorila. ¿El King Kong? El King Kong, ándale, algo del gorila. Ese También me estaba en contaron, Mina. también El me King contaron. Kong. Estaba en la calle de Mina. En la calle de Minas, sí. King así Kong, es. al lado del Teatro Blanquito. Ándale. Y al lado de las instalaciones del Canal 13, ¿te acuerdas? Ahí estaban los foros del Canal 13 a un lado. Ahí había King Kong. foros. Sí. Sí, señor. Bueno, Garibaldi, quien no conoce Garibaldi. El amanecer tapatío. Bueno. La Fíjate, cantina, la Oye, ópera. el día y noche, ¿no? Para terminar El noche ahí. y día. El noche y día, para terminar ahí. ¿Tú Ahí no frente al conociste la Hilton. cantina La Ola que estaba allá en Uruguay? No. Pero te voy a dar un dato que a lo mejor mucha gente conoce. La primera rifa del pollo que se hizo en México se hizo en La Ola. Pero quiero decirte que para hacer la rifa del pollo, te hablo de 1967, tuvieron que pedir permiso a la Secretaría de Gobernación, a la Dirección de Juegos y Sorteos, para hacer la rifa de un maldito pollo. Imagínate el control que había entonces. Imagínate que ahora en los casinos, por ejemplo, hay acumulados hasta de 5 o 6 millones de pesos y no hay un interventor de gobernación. No hay nada. Nada. Ni lo aceptan. Nada. Lo Ahí. corren. Y además hay el letrerito de que si la máquina a la hora de entregarte el premio se atontó, queda anulado, ¿eh? Aquí había, muy cerca de aquí, frente a la iglesia de Maronita esta, de San Agustín, creo, algo así. Anatole France y Homero. Estaba un lugar, un casino de juegos de la familia judía. Jugaban pula, taude, juegos judíos. Y yo era el interventor de gobernación ahí. No me digas. Con Jorgito Mercado, que era el administrador. Entonces iba yo cada jueves ahí a jugar pula y taude. No me dinero, digas. con los judíos. No, y Claro, esa iglesia a la que te refieres es de agustinos. San Agustín, Nada sí. más, sí, San Agustín es de los Lo agustinos. que pasa es que hay veneración Ahí está San a Charbel. Marón, a Charbel. San Charbel, sí, pero no es necesariamente... Sí, no es como la Valvanera de Uruguay, es totalmente maronita, ¿no? Bueno, pues el fuego cruzado de ahora, que empezó tan cordial, tan simpático, En la tan bohemia. bonito, porque Pimienta. así se llama el programa, ¿verdad? Y yo me llamo Lilia Arellano, y el señor se llama Manuel Solari, y el otro señor se llama Alberto Pérez Blas. Bueno, una vez enterados de cómo nos llamamos... Y de cómo nos llevamos. Y de cómo nos llevamos, y de lo vago que hemos sido,
¿verdad? Porque solamente hablamos de estos lugares que están en la capital, pero cada uno de nosotros ha recorrido prácticamente todos los rincones de la República. Así es. Y bueno, siempre pues hay tenemos otros lugarcitos. Tenemos otros datos. Tenemos otros datos, Sí. ¿verdad? Que tampoco, y creo que en nada tendrían que ver con lo que presenciaremos el próximo domingo, que es el primer informe presidencial. Sí. Rápido se fue el tiempo, así es como se les va a los gobernantes. A los gobernados a veces no se nos hace tan rápido porque lo sufrimos, lo padecemos, estamos a la espera. Y ellos sí, pues van a cumplir una ceremonia que ahora pues tiene características que lo primero que quiere evitarse es que se parezcan a las de otros sexenios. Aunque yo creo que hay protocolos que debieran borrarse para siempre. Por ejemplo, las presentaciones una, otra y otra vez de quienes hacen uso del micrófono en alguna ceremonia y presentan a los integrantes del presidio. Y son como 10 o como 12. Y ahí se van. Y muchas gracias a fulano, y muchas gracias a Mengano, y sigue el otro. Y agradecemos la presencia. Sí. Perdone usted. Son los protocolos esos. Y sigue el otro. Y absurdos. que, bueno, yo quiero resaltar que fulanito nos ha apoyado con tanto. Y son los mismos, y todos se paran, y la gente obligada a aplaudir. Para que al final valga nada lo que te dicen, o muy poco, o realmente se pierda en medio de un hartazgo de que ya escuchaste presentaciones una, otra y otra vez, que son burdas, absurdas y ridículas. Yo creo que con la presentación que haga el que es el maestro de ceremonias y los demás, gracias a todos por asistir, y se acabó el corrido, ¿no? Pero eso es burdo. Y ahora, bueno, pues miren ustedes, por ejemplo, será la señora Sánchez Cordero quien pues, no se iba a ir antes de entregar el documento, eso sí, quién sabe después, pero ella, al igual que en su momento lo quiso hacer Muñoz Ledo, en poner la banda presidencial, ser él el que la pusiera, como lo quiso hacer Murillo Karam, se acuerdan que ya lo hizo allá desde un palco, pero dijo yo la impongo, ¿no? Es cierto eso, es algo que para ellos es curricular, significativo, importantísimo, la colocación de esa banda. Que al final, pues a Murillo Karam esa colocación de banda no le va a servir para poder explicar los 43 de Ayotzinapa, ni para encontrar justificación para su verdad histórica, ni para tantas cosas, ¿no? En fin, vamos a ver a doña Olga si le sirve de algo. Él a las 11 de la mañana, ahí desde el patio central del Palacio Nacional, va a ofrecer un mensaje que no será transmitido en cadena nacional, dice, porque eso pertenecía al antiguo régimen. Me parece a mí que no es una cuestión de si pertenece al antiguo régimen o no, sino que es su obligación informar a todos. Y si los medios de comunicación concurren a un evento de esta naturaleza, pues tendrán que transmitirlo. Y sí, pues podrá tener muy poco rating, habrá quienes no, pero tienes que hacerlo. A mí me parece que es algo clave en todo esto, ¿no? Dice que no va a haber cadenas nacionales para que informe el presidente. Bueno, pues es una decisión que él tomó y en la que yo no puedo estar de acuerdo. Yo menos. Porque creo que se tiene que ver. Está ya escribiendo, como lo sabemos, desde el pasado viernes, el informe y los anexos que van a entregar. Y esto, les digo, a las 11 de la mañana él va a dar el mensaje y en la tarde, pues la señora Cordero va a entregar el lote correspondiente. Ahora, bueno, sin duda alguna que se ha intentado, creo yo, la destrucción de algunas estructuras que están ligadas a la corrupción. Pero como hemos dicho aquí, pues encerrados solo tienen a dos, a la Robles y a Collado, ¿sí? Y que se está esperando que si estos dos hablan, pues van a declarar en contra de, vayan ustedes a saber cuántos, pero mientras tanto, pues su lucha, su guerra, su
como se quiere emprender su batalla contra la corrupción, se centra en 2 personajes. ¿Sí? Porque Lozoya está prófugo. Sí. El otro señor, su socio, Ancira, pues está en España y está libre. Protegido. Y luego... Y todos los que andan en la calle riéndose a carcajada batiente. ¿Y luego? De que el sistema no tiene dientes. El sistema de la justicia no tiene dientes. No aprieta, ni corta. Hacia afuera. Porque hacia adentro. Hacia adentro se lo traga todo. Todo. ¿O no? Fíjate que yo creo que, retomando el tema original para señalar un hecho que me parece importante. Se dice que quieren cambiar la liturgia del desarrollo de este tipo de eventos. Y la verdad yo esperaba eso, que la comunicación de la Cuarta Transformación fuera a tener una innovación real de fondo en lo que es un acto del presidente hacia la sociedad, que es el informarle del estado que guarda el país en este corte, digamos, institucional marcado por la ley. Y sin embargo me doy cuenta que no, Lilia. ¿Y por qué lo digo? Primero, el discurso que hemos venido observando, ojalá no sea así el discurso del presidente en el mensaje que va a dar, pero el discurso que hemos venido observando es un discurso triunfalista en todos los sentidos. Y no con esto quiero encontrar problemas donde no lo hay, no. Yo hubiera esperado una comunicación mucho más cercana a la realidad, que le pudiera permitir a la sociedad evaluar no solamente lo que a juicio del gobierno se ha logrado construir en estos meses, sino incluso una explicación de los retos que estamos enfrentando y cómo va a ser la administración o cómo piensa la administración que pueden ser solventados. O sea, un discurso mucho más realista. Y sin embargo, con lo que nos encontramos es con una lluvia de spot exactamente igual que las administraciones pasadas, en donde ahora solamente la diferencia es que se centra en el personaje del presidente, ¿no? Ya no habla en términos de tercera persona, sino ahora dice, yo soy un hombre de palabra, o sea, yo. Y está bien, o sea, yo entiendo que esto es un mecanismo de propaganda. Sin embargo, digo, ¿no se dan cuenta que están desperdiciando una extraordinaria oportunidad para establecer un nuevo mecanismo de comunicación con la sociedad en el cual se pudiera dar lo que muchos comunicadores consideran que es el éxito de la comunicación política? Poder encontrar en la sociedad el apoyo y la legitimidad a las acciones que estás emprendiendo, producto de ¿qué? De la información que le estás dando. Y entonces retroalimentar, ¿no? Como dicen los académicos en este tema, ¿sí? Establecer un sistema de feedback que le permitiera al presidente lanzar con legitimidad, ¿no? Todo el apoyo que tuvo en la propia elección presidencial. Bueno, pero es que en este renglón al que te refieres y en muchos otros, por desgracia estamos igual. En la mañanera del miércoles, instruye a su gabinete para que se gasten rápido todo el dinero, ¿no? Para que no haya subejercicio, para que se cumpla. Caracoles, es septiembre, solo tienen septiembre y octubre. Octubre nada más, se cierra el presupuesto. Para gastarse millones de pesos. ¿Sí? ¿Qué va a pasar? ¿A poco hay tiempo para licitar? No. ¿A poco hay tiempo para qué? No. Para desarrollar algún proyecto, No. para hacer qué, para gastarse el dinero, ¿cómo? Entonces, todo este tiempo que fue de austeridad, de ahorro, de no sacar, de tal y tal. Y ahora no saben qué hacer con el dinero que ahorraron. Ahora no saben qué hacer con el dinero que ahorraron, ¿no? Entonces, eso es de lo más absurdo dentro del renglón económico, porque ahí, como tú dices, lo sano sería informar con la verdad y decir, a ver, puede tomarse como subejercicio, pero lo cierto es que tenemos tanto dinero en caja que ya no vamos a soltar, que estará libre al cierre fiscal, que es el 31 de diciembre, y el 3 de enero, que presenten todos sus proyectos, porque ese mismo mes van a contar con este dinero más el dinero que les haya sido asignado. No se les va a descontar nada. Y entonces vamos a arrancar con todos los proyectos que se tengan. Pero no puede ser, gástense el dinero. Oye, ¿qué instrucción es esa?
Mira, hay un suceso... Antes de que nos vayan a calificar de subejercicio. ¿Y qué? Si les han endilgado peores calificativos. Sí. Dime, eso es una puerta abierta a la corrupción, claro. Pero grandota, brutal. Bueno, de entrada ya la ineficiencia en el cumplimiento de tus obligaciones ya es corrupción, ¿eh? Hay un suceso... Pero te van a decir que cómo van a cumplir con las obligaciones si la federación no les enviaba el dinero. De hace unos días, un suceso de hace unos días que te pinta de cuerpo entero el problema que estás tocando, el subejercicio, el desvío, el derroche, el desenfreno. Reúne Rocío Nale, la secretaria de Energía, a todo el cuarto de guerra del sector energético. Léase, diputados, senadores, secretarios de Estado, directores de empresas, todos, técnicos y todo. Eran como 50 gentes ahí en la oficina de Rocío. Y entonces el tema era Dos Bocas. ¿La refinería? En la refinería. Y empieza a decir Rocío Nale, que yo no sé de dónde la sacaron. Empieza a decir, pues la refinería tendrá que pensarse para el año que entra. ¿Por qué? No hay proyecto ejecutivo. No hay carta de intención de ninguna empresa para llevar a cabo el proyecto. Y por si fuera poco, abajo del terreno de Dos Bocas pasan unos ductos petroleros del Huachicol que llevan a hacer los terraplenes, así se le dice en términos técnicos, hacer los terraplenes para quitarlos de ahí 1 año, para poder empezar los trabajos de Dos Bocas. ¿Cuánto dinero había para Dos Bocas? Pues gran parte del guardadito de los 450,000 millones de pesos que dijo Arturo Herrera. Ponle la mitad o la cuarta parte, pero es muchísimo dinero. Pero ese dinero ya no se ejerció porque el proyecto Dos Bocas no va a poder iniciar por una falta, yo le quisiera llamar planeación, pero se me hace un concepto muy alto. Una falta de previsión. Una falta de pericia, una falta de imaginación. De conocimiento, de capacidad. De ignorancia. Finalmente, yo no quisiera decir esa palabra. Alberto, es un problema del tema. Eres muy duro, pero bueno, finalmente puede ser eso. Es terrible. Imagínate lo que pasa en el Tren Maya, en donde ya tiran encima todas las comunidades indígenas y en el transísmico. Que ellos no quieren saber de trenes, ellos quieren saber de comida, ellos quieren saber de apoyo al campo, a sus comunidades, claro. Pero no ver pasar mercancías, pues en eso nunca van a estar de acuerdo. Y mientras más se tarden, peor, van a estar menos de acuerdo. Ahora, yo no sé si se tendría que esperar algún anuncio espectacular. Esto lo estamos transmitiendo el viernes, faltan escasamente 48 horas para saberlo. Porque, ¿y si hablan de Romero Deschamps? O por lo menos de sus 8 lobitos cómplices, de Aldana, de todos estos que han sido diputados federales, que conforman su equipo, su cuadro. Es tan grave. Que dentro de ellos, te aseguro que hay uno que lo va a entregar. Es tan grave lo que estás diciendo, que el compadre de Carlos Romero Deschamps, o sea, el cómplice en todos los movimientos, Aldana, es ahora el secretario general del sindicato, el que está a cargo del sindicato. Es el que era el tesorero. Y gracias al cual se están violando los derechos obreros, allá abajo en las secciones petroleras, con complicidad con los gerentes regionales de Pemex y obviamente el absoluto conocimiento de Octavio Romero, el director de Pemex. Bueno, entonces, ¿quieres que te platique algo? ¿En manos de quién estamos? Vamos a suponer que anuncien que no le correspondería al presidente hablar de si se aprende o no a o a quien sea. Bueno, porque no es él el Poder Judicial. Y no tampoco decir ni el investigador ni que giro instrucciones para que aprendan a alguien o para que lo investiguen, porque ya hay suficientes denuncias de por medio para que la fiscalía hubiese procedido. Si en caso de que lo detuvieran, ¿sabes quién paga la defensa de acuerdo al contrato colectivo? Pemex. Claro. No, pues así es. Pemex le pagaría a los abogados defensores que necesitan. Oye, ¿qué es esto? Sí, porque está en el clausulado del contrato colectivo. ¿Qué es esto? Que supuestamente firmaron con Romero Deschamps sin tener ninguna facultad Romero Deschamps para firmar, si no tenía la toma de nota. Porque además no dijeron ni siquiera que Ricardo Aldana. No, dijeron menos, que con Romero Deschamps. Pues menos, ¿verdad? Entonces, dices tú, bueno, ¿qué va a pasar? Nos van a decir de
los números de las narcosubastas, estas narcoremates, narco lo que quieras, esos, ¿cuánto dinero puede ser? Lo que sea. 800 millones, 700, menos. Pero muchísimo menos, porque lo más caro que han vendido es la casa del chino, o la supuesta propiedad del chino. Y que al final, Lilia, son anécdotas informativas. No pegan en la estructura económica de este país, pero que sí son delito. El señor no podía repartir ese dinero. Estoy de acuerdo porque hay en una el Cámara de significado Diputados legal, claro, encargada de asignar Los todos los recursos que se obtengan a diferentes renglones. Y él no lo hizo de esa manera. Y entonces ahora, bueno, pues a trabajar todos en el próximo periodo para legalizar todo aquello que está fuera de la ley. O sea, si el señor no quería repetir cuadros que se hicieron en el pasado y que han resultado funestos, lo está haciendo y peor, porque es la misma receta que hicieron con las outsourcing. Las estaban operando los hijos de Salinas, los de Gamboa, invadiéndolo todo, y después dijeron, hombre, hay que regular esto antes de que se nos venga el mundo encima. ¿Qué hicieron? Regularon el fraude y el gran daño que se ha cometido contra toda la clase trabajadora. Y además con todo el respaldo y la complicidad y la anuencia de quienes, de esos líderes sindicales que la actual Cuarta Transformación está protegiendo a como dé lugar. A ver, a como dé lugar los está protegiendo. Yo quisiera traer a la mesa un hecho, a mi juicio, de lo que está enfrentando en este momento la administración del presidente de la República. Tiene una fecha fatal, que es el día del informe, para dar cuenta de una serie de elementos cuya significación en la vida cotidiana de todos y cada uno de nosotros son fundamentales. Y creo que la parte económica es absolutamente relevante. ¿Por qué entonces? Y esto te explica el por qué se da este esquema de negociación, comillas, que inició con una actitud muy echada para adelante del director de la CFE, de que vamos a doblar a las compañías extranjeras y que les vamos a tal y a tal y a tal, y con ese discurso, ¿no?, llenaron una parte de espacio muy importante, pero que al final terminó en propaganda. Porque resulta que de esa discusión inicial de ductos se terminó en la negociación de todos los programas de infraestructura del sexenio. Lo que está diciendo Beto es súper importante. Se estaba dando una discusión de, comillas, condiciones leoninas que se habían dado en la administración pasada. Y resulta que al final lo que se negocia son los 1.600 proyectos de infraestructura del país que se van a realizar en este sexenio. ¿Cómo no iba a estar feliz Slim? ¿Cómo no iba a estar feliz ¿Cómo no iba el a ser presidente? Feliz. Pues claro. No, y el otro feliz que estaba ahí, Toño del Valle, que fue el que mató a los obreros en Pajaritos por su impericia cuando Romero de Champs le dio el manejo de la petroquímica de Pajaritos a Antonio del Valle, a Mex Cham, a su empresa, mató 100 obreros de un solo flamazo. Ahí te voy. Y ahora el otro rostro feliz, fue el de Ruiz Sacristán. Ah, sí. Porque cedillista de hueso colorado. Contra Zedillo y los funcionarios de Zedillo no se ha hecho nada más que esto, que es jalar a Zedillo al gran negocio de la infraestructura. ¿Por qué a Zedillo? Bueno, pues porque recuerden que Zedillo es el que le da le autoriza la credencial del entonces IFE, ¿verdad?, en manos nada menos para que pudiera ser jefe de gobierno. Papá del delegado de la Cuauhtémoc, del exgobernador Arturo Núñez, el exgobernador de Tabasco, y es lo que le permite competir para la jefatura de gobierno de la capital. Cuando a ojos vistos no tenía condiciones legales. Claro que no. Y Zedillo lo apapacha y lo trae y lo lleva, y han mantenido su amistad durante todo este tiempo, Zedillo y AMLO. Y ahora a Ruiz Sacristán. Y además la expiación al hermano de Ruiz Sacristán, que fue el que más estropicios hizo al frente de la Bolsa de Valores. ¿Qué tal? Ahora, ¿por qué es relevante entonces el tema? Porque en el fondo esto implica varias rectificaciones, si lo pensamos. La primera, todo este discurso
en contra de la empresa privada corrupta, en fin, beneficiaria bla, bla, bla. de los bienes de la nación, bla, 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 bla. Resulta que siempre no, resulta que siempre sí, vamos juntos. O sea, eso de que dividimos el poder político y el poder económico, ya lo pueden ir olvidando. Primer pago a la credibilidad que se va a tener que hacer el día primero. Porque ¿quiénes van a estar ahí aplaudiendo? Pues obviamente estos que ya negociaron 1,600 proyectos igual de infraestructura. que con Peña Nieto. Pero la otra, Manuel, Lilia, el hecho de que el presidente hubiera tenido que entrar implica ineficiencia de su responsable de la negociación original, claro, por un lado. Y segundo, que para mí esto es muy importante, el presidente tiene que reconocer que los planteamientos que está haciendo en política económica no tienen futuro. Y entonces estamos teniendo una rectificación de la postura del gobierno respecto del, comillas, modelo que nunca explicaron que querían hacer en la parte económica, y sin embargo no nos dan ninguna explicación de hacia dónde ahora vamos, porque evidentemente hay un cambio de rumbo. En concreto, el día primero nos vamos a encontrar, yo hubiera esperado, con una explicación de todo esto que apuntalara, digamos, la imagen del presidente. Lamentablemente, por lo que estoy viendo en los spots, ¿no?, en donde incluso lo está haciendo los productores de Televisa, digo, por si queremos buscar otra incongruencia mayor, pago, ¿no?, multimillonario. Otra incongruencia mayor, nos vamos a encontrar con un discurso de felicidad de nueva cuenta. Señor presidente, usted no necesita eso. ¿Por qué está usted permitiendo que le menoscaben la credibilidad que le dio una elección? No se acabe lo que es su sustento político. Eso sería lo que yo creo que el presidente tendría que reflexionar en este proceso. Pero no, fíjate que de lo que no se dan cuenta, creo yo, que es el punto más grave, son las trampas en las que caen. Porque esto obviamente nos va a hablar de una creación de empleos, de un crecimiento basados en esto, porque se está asociando con quienes tienen la nota, ¿no? Y quienes pueden conseguir dinero en el extranjero, porque Cedillo ha estado en los varios directorios internacionales, entonces no le costará muchísimo trabajo, a sus exfuncionarios tampoco. En fin, hay dinero para mover, lo cual, pues, sería sano si realmente el presidente tuviera el control, si por lo menos hubiera dado un manotazo para decirles, a ver, ustedes nos han evadido un montón de impuestos, y aquí hay una necesidad mutua. ¿Qué les parece si me dicen cuánto han evadido? Ustedes, ¿no? Y yo se los voy a creer. Y me van a pagar un porcentaje. Y vamos a arrancar de cero. Y de ese cero iniciamos estas nuevas relaciones con todos estos contratos que puedo asignarles, pero con manejo limpio. Pero antes cerramos el capítulo que deben, para que puedas mantener un control, para que los otros sepan que te están haciendo un favor y que si no te portas derechito, igual te clavan, ¿eh? Pero no así, porque él, en cualquier momento que él quiera imponerse, le van a decir, te paramos las obras. Ya no hay dinero. ¿Y qué va a hacer? Es lo mismo que sucede cuando les entrega la cabeza de Broso, que fue el primero, les entregan la de López Dóriga, le entregan la de amenazan a Ricardo Alemán, siguen matando periodistas. Pero bueno, ¿qué pasa con estos tres? ¿Qué no se han dado cuenta? Que dejarlos fuera de los intereses de las televisoras, y las televisoras cobrando además el favor, ¿verdad? Ahora con estas producciones, conviene mi convenio, bueno, ya te quité pero pues sí, te lo voy a quitar a cambio de ¿qué? ¿Verdad? Muy bien, el otro se va y es libre. Es libre de hacer las críticas, de destapar lo de la fortuna inmobiliaria de Bartlett, que tal vez no se lo hubieran permitido en Televisa, ¿verdad? De hacer toda esta serie de cosas que tampoco puede saber López Obrador, y mucho menos, muchísimo menos el que la hace de su vocero, yo no sé de qué, de su eco, o vete tú a saber de qué la hace.
se pueden imaginar que ellos pueden seguir en las nóminas de la televisora, hombre, que nunca se han ido. ¿En qué momento sabemos de a cuánto ascendió su liquidación? Sí, no, nunca. Pero te voy a decir una cosa, o los negocios, es que me recuerdas una cosa que debo decir ahorita porque si no se me va a olvidar. Lo que se está aplicando es el modelo Tabasco. Mira, en Tabasco se dio la mayor votación del país en favor de López Obrador. Es su tierra natal. ¿Qué hizo en la última gira que fue a Tabasco? Primero, decir que Arturo Núñez estaba exonerado. Segundo, aprobada la ley del garrote. Tercero, le dio todas las contrataciones petroleras a los empresarios, sustituyendo a Pemex. Bueno, ¿qué pasó? Se regresa de Tabasco López Obrador, los tabasqueños se quedan absolutamente ardidos. Tabasco lo perdió Morena en esa gira presidencial. Morena no vuelve a ganar en Tabasco. Bueno, la gente quedó muy ardido. Pero estamos hablando aquí de una trampa que es mayor. Modelo. No, no es el mismo modelo. Es el modelito. Estás hablando de las trampas en materia de comunicación. Sí. Mira, cuando se retira Jacobo Zabludovsky de Televisa, no se retira tal vez con los reconocimientos que él consideraba merecía. Y obviamente, bueno, pues su desarrollo profesional existió, su preparación existió, su dominio sobre las televisoras, pero se le culpó de ser mucho tiempo la tapadera de los gobiernos. Del régimen. Se va al programa de radio y en muy poco tiempo adquiere un nombre que no tenía ya en Televisa. Así es. Que ya no lo tenía. Y esa salida sí fue real. Esa corrida sí fue real. O sea, y no una solicitud presidencial, sino una necesidad de deshacerse de muchas cosas que hicieron los padres que tienen los juniors cuando heredan las grandes fortunas. Jacobo fue uno de estos sacrificados. Pero después obtuvo un prestigio que no tenía en Televisa ya. Bueno, Loret de Mola, López Dóriga, el propio Broso, a través de las redes, están haciendo exactamente lo mismo. Así es. Están obteniendo un prestigio que no tenían. Porque inclusive la labor de sus investigaciones era manejar los intereses de Televisa, no las investigaciones de ellos como periodistas. Hoy pueden presumir de las investigaciones de ellos como periodistas en un aspecto de libertad. Bueno, el gobierno dura 6 años. Nadie te puede decir que dentro de 5 no estén de nuevo allá adentro. No, y además, en una mejor posición, porque ya vienen arrastrando una buena fama. Que ya no tenían. Estoy de acuerdo. ¿Verdad? Y no sabemos si siguen en su nómina y si es la jugada magistral. Bueno, pues, porque me parece un tanto absurdo, y lo puse ya sobre el papel, que a sabiendas editores y dueños de medios de comunicación electrónica que están perdiendo audiencia frente a Netflix, a Amazon, a las redes, a todo esto, todavía sacrifiquen a sus íconos, ¿no? Porque habrá quienes no estén de acuerdo con él, pero hay quienes sí, y se mantienen, y tienes ahí un auditorio cautivo que de alguna manera te sirve de plataforma y de base, inclusive hasta para tus convenios comerciales. Y entonces les da por eliminarlos cuando todavía no generan una figura que pueda sustituirlos. Como fue el caso de ir preparando a Loret de Mola por lo que se ofreciera, ¿no? Para luego meterlo al nocturno. Entonces, todas estas jugadas, ¿qué no se dan cuenta que también son trampas? Que es al revés. Los intereses económicos siempre van a estar ahí presentes, Lilia, y tú has mencionado algo con lo que yo estoy de acuerdo. Las empresas de comunicación no son empresas de periodistas. Son empresas pero no son ni siquiera de un colectivo de empresarios, son familiares. Exacto. Son empresas que tienen un solo interés y es el comercial, el financiero. En ese sentido, los gobernantes y las posturas políticas pasarán y esos intereses permanecerán. Yo creo que eso también es una circunstancia que está olvidando la Cuarta Transformación. Pero yo quisiera también señalar algo que me preocupa mucho en este sentido, y es el manejo en el que está cayendo el presidente de nueva cuenta.
El día de ayer, en el programa que tuvimos en radio, ustedes recordarán, hablábamos de las encuestas. Estamos hablando del martes. Sí. A través perdón, es cierto. De Radio 620 de la cadena nacional Raza y también de MXN. De MXN Televisión. Y de las redes. Hablábamos acerca del manejo que se estaba dando a las encuestas como una previsión al informe presidencial y, a la y la manera como se estaba dando la presentación. El presidente está cayendo de nueva cuenta en los garlitos y son las trampas que tú mencionas. ¿Y por qué hay que resaltarlas? Yo creo que hay que resaltarlas porque hay una serie de temas que son muy preocupantes para la sociedad y que están teniendo esta falta de información y de respuesta. Ejemplo, previo al informe presidencial, sale un secretario de Salud a hacer una declaración por demás deplorable, negando que exista un desabasto de medicamentos, cuando todos estos días, previos al informe, ha estado presente en las calles, no solamente en la Ciudad de México, sino de varias otras capitales del país, ¿no?, el reclamo ciudadano por la falta de medicamentos para atender a los pacientes en el Sistema Nacional de Salud. ¿Cómo esta realidad va a ser abordada por el presidente en este informe? ¿La va a reconocer, dará una explicación o de nueva cuenta volverá a decir lo que ya se ha dicho en algunas mañaneras y que ratifica ayer el secretario de Salud? En el sentido de que no hay desabasto de medicamentos en el país. O sea, no es posible que enfrentemos estas realidades. Que las entregas para los de VIH-Sida no son urgentes. Así es. O sea, si pasan 5 días y no se toman... No les pasa nada. No les pasa nada. O sea, nomás le faltó decir, pero si de cualquier manera se van a morir. ¿Para qué gastamos? ¿Y las vacunas? Ese es el marco en el cual se va a dar este informe. El presidente debería de atender esto y enfrentarlo. Lamentablemente, por lo que estamos viendo, creo que no. Y creo que será de nueva cuenta la reproducción de los spots. Pues mira, los spots déjalos. El hecho de que el informe como tal del presidente va a ser la repetición de una ceremonia de culto a la personalidad. Sí. Pero te voy a decir, como dice Juan Gabriel en su canción, ¿pero qué necesidad? ¿Pero qué necesidad? Es lo que yo digo. O sea, ¿para qué estar con esa pregunta mañana? Si te digo, el 99% de los mexicanos, claro que apoya al presidente, por supuesto que sí. No queremos más desestabilidad, no queremos más nada, queremos que las cosas funcionen. Entonces, llegando de una manera tan legítima como lo hizo él, ¿qué necesidad? O sea, esa legitimidad que le dio la elección obliga a que si fuera López Obrador o Pedro López o Pito Pérez, se le iba a tener que apoyar. Además, lo cierto es que no podemos estar en contra ni ponerle piedras a quien ha luchado tanto tiempo por la presidencia. Totalmente de acuerdo. A quien conoce el país de cabo a rabo, a quien sabe dónde, a qué hora de verdad canta el gallo, dónde se siembran manzanas o árboles frutales o maíz o lo que sea. No entiendo por qué, si el poder, el ladrillo al que te subes, de repente te causa una... amnesia. Sí, te obnubila completamente, te deja fuera de cuadro. Porque yo también quisiera ver qué explicación va a dar por la matanza en el bar de Veracruz. Ese es un extremo brutal. Cerrar un establecimiento para prenderle fuego a la gente adentro. Que ya había pasado, en Monterrey, ¿te acuerdas? Pero fue el casino. El casino. Y fue la falta también de... medidas de seguridad. Claro, y obviamente la complicidad de las autoridades que no exigen salidas de emergencia, que no hay extinguidores, que todo lo que quieras. Pero cerrarlo como este bar, así, ya directo para... Y solamente lo ves en las series de los criminales estos. Ahora, ¿qué nos va a decir? Que se están moviendo los narcos porque están viendo que los están atacando. ¿Cuándo? Yo quisiera saber si desde que se llevaron y le abrieron el juicio al Chapo algo, han dejado de vender un gramo de cocaína, No, un churro de mota. Nunca. ¿En dónde? Porque aquí no. Y sí hay ya un registro de que los decomisos han ido en picada. Absolutamente. En picada completamente.
Yo recuerdo muy bien las invitaciones permanentes a la prensa, eran casi un mes y otro también, para la quema de droga. Ya no ha habido, ¿verdad? ¿Cuándo? Hace años que no invitan a nadie. Años que no invitan a nadie. Entonces tú dices, ¿hay un decomiso y hay una quema o qué hay? Entonces, ¿cómo va a explicar estas acciones de la delincuencia frente a una inmovilidad de la autoridad? ¿En qué momento se ha preocupado por rescatar todo aquello que significa seguridad nacional y que han dejado en manos de las empresas privadas? Puertos, aeropuertos. No puede ser que... incluso empresas públicas. Claro, esta ley que impide que no puedas tú transitar por las playas y que tal y tal, porque son públicas. Cada hotel tiene su guardia privada. Claro. Y no te va a permitir estar en la playa que les corresponde, ni de chiste, porque además reclaman, y yo no sé si esto tenga razón o no tenga razón para permitirles sentirse dueños de la playa, pero pagan un impuesto por el uso de la playa. Pues era local. Sofemat. No, digo. La zona federal marítima les cobra, pero les cobra. Por supuesto que les cobra. Y un porcentaje, un porcentaje de esto se le destina al ayuntamiento. Pero si tú revisas el renglón ingresos de los ayuntamientos, nunca aparece Sofemat. Y es mucho dinero. Muchísimo. Mucho dinero. Ahora, si tú ves esto en la Secretaría de Medio Ambiente, que es la encargada de Sofemat, el puesto más importante es ese. Es la dirección de la zona federal marítima. Es a donde está la lana sin chistar. Porque la otra lana pues es por los permisos ambientales y las construcciones y siempre hay un negro en el arroz y el escándalo y tal. Lo de Sofemat es calladito. Ni sabe la gente que existe. No, la gran mayoría no. Así es. Vámonos al corte para que me den chance de toser. Porque ahorita regreso. Por favor. Un gobierno atento, moderno, transparente, honesto y eficiente será posible con el Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018. A través del eje rector Isla Mujeres de Buen Gobierno se garantizará mejor atención a la ciudadanía con un gobierno cercano y de puertas abiertas. Hoy, gobierno y sociedad suman esfuerzos haciendo futuro por un mejor Isla Mujeres. Ahora, ¿qué puede venir después? Pues todo lo que pueda señalarse después del día 1, en razón de lo que ahí se diga, y lo que consideramos algunos el análisis, otros la repercusión, otros etcétera, el daño o el beneficio provocado, pues será visto como ataque. Como si realmente estamos atacando al presidente. Cualquier reflexión ya tiene ese tono. Cualquier reflexión ya es de, están conmigo o contra mí. Y así no es esto, Y él lo debe saber muy bien. Sí, todos estamos conscientes, y yo creo que de ahí que se votara, independientemente del hartazgo, de una manera tan copiosa a su favor,
la luchó mucho por llegar a la silla presidencial, muchísimo. Tuvo que derribar muchos obstáculos, tuvo que enfrentar muchísimas acusaciones sin fundamento. Entonces sabe de lo que se habla, lo sabe muy bien. Y yo creo que todos podemos medir cuando se trata de una acción pues, pensada, analizada, y cuando lleva la jiribilla detrás. Mira, toda la corrida de comunicadores, se los dije, la señora San Juana ha sido una magnífica corresponsal en todos los sentidos, investigadora, periodista, tiene una magnífica trayectoria con su pluma. Pero no se había enfrentado a los sindicatos, no se había enfrentado a muchas cosas, y esto no quiere decir que no puedas aprender, pero el periodo de aprendizaje de cada uno está saliendo muy caro. Muy caro. Mucho, muy caro. Y que es como si todos los jugadores de fútbol pretendieran, por haber pisado las canchas, ser los entrenadores. No. O aprender fútbol ya siendo profesionales, comillas. No es se un puede. absurdo. Es un absurdo, y eso es lo que está pasando ahora. Ve todos los relajos en Notimex, en los canales de televisión del Estado, en las radiodifusoras. Es una inestabilidad, una inconformidad de quienes se quedaron con un pie adentro y el otro afuera y todavía no saben ni siquiera qué va a pasar. Todo esto provocado. Pero lo más grave es la falta de política editorial. Hay convenios y ya no vamos a pagar esas fortunas y tal. Bueno, hay mesas de negociaciones, ¿no? ¿Sí? ¿Por qué? Bueno, pues porque si uno vende Coca-Colas y el otro las necesita, pues las va a tener que comprar, ¿verdad? ¿Sí? Y si partimos de la base de que son empresas, pues les vas a tener que dar. Y hay muchas condiciones para hacer óptima esta relación. Por ejemplo, estoy totalmente de acuerdo que la presidencia no tendría por qué pagar ni un boleto de avión, ni un asiento en ningún avión de la prensa y de tal y tal, porque son empresas que tienen un renglón que son gastos de venta, ¿verdad? Y si ellos tienen un convenio, bueno, pues dentro de ese convenio sus gastos de venta, si quieren mantenerlo y que siga siendo el cliente el interesado en tenerlo, pues los tienen que absorber, ¿verdad? Pero entonces hay reglas claras para todo. ¿Por qué esos machetazos? Entonces van a hacer las críticas y seguramente, mira, tienen pendiente Videgaray, que va a ser otra cortinota de humo. Pedro Joaquín, ya le movieron a Castillejos. Entonces tienen para jugar Ruiz Esparza, el propio Peña Nieto, el propio Salinas. Tienen para jugar a estarlos entreteniendo. Con efectos mediáticos nada más. Nada más. En la medida en la que, ¿qué? ¿Nos echamos otro año? Y te vuelvo a decir, a quedarse en manos de un grupo de empresarios que cuando quiera le jale el cordón y lo ahorca. Yo quisiera recordar solamente un tema que me parece trascendente. ¿Qué va a decir el presidente en este informe respecto de cuál debe ser la conducta del ejército mexicano ante las agresiones que ha venido sufriendo por parte de particulares interesados en los negocios ilícitos de la delincuencia organizada? Creo que esta es una definición que el presidente debe de transmitir de manera muy puntual y pulcra de qué es lo que le está pidiendo al ejército mexicano. Es nuestra última frontera, Lilia, y si no tenemos un planteamiento claro del presidente en este informe presidencial, podemos empezar a observar un deterioro de la lealtad y la disciplina de las Fuerzas Armadas. Cuidado. Y ya lanzaron su advertencia. Cuidado, Porque ya incluso en las redes hay mandos mayores y medios que dicen a quién nos estás entregando. Y eso sí ya está. Como así nacieron los Zetas, Lilia. Por eso desertaron los Zetas. Son militares que desertaron y fueron a formar grupos de... Yo también quisiera saber si va a haber una explicación que le dé sentido a la ley de extinción de dominio. Porque, fíjate tú, sí lo pensamos, porque además ellos han cometido, han tomado determinaciones, han actuado, los de la Suprema Corte, los ministros, para darles hasta con la cuchara, y para estar ciertos de que iban a conformar un bloque que no iba a estar de acuerdo con muchas medidas de López Obrador. Pero resulta que las medidas de López Obrador van muchísimo más allá
y que tendrían que ser inaceptables para la Corte, entre ellas la ley de extinción de dominio. Porque sí, los aseguramientos, que los tengan todos. Claro. Y te aseguro todas las casas y te bloqueo las cuentas y no te entrego nada hasta que no termine tu juicio. Y si eres culpable, mejor despídete de todo, porque además voy a seguirle buscando y todo lo que encuentre. No podemos negarnos a eso, está perfecto. Pero no puedes tú, en aras de disque buscar un bien, pisotear la ley de esta manera y dejar a quienes nada tienen que ver en una total indefensión. ¿Cómo? Entonces, ¿a esto le vas a sumar que va a tener sus jueces? Como tiene sus diputados y sus senadores hoy dispuestos a legalizar lo ilegal. No, o sea, ahí es a donde no. Estamos de acuerdo que romper con todas las estructuras de la corrupción, que con esto, que con lo otro, es muy difícil, pero el camino se lo están haciendo cada vez peor. Porque mira, descubrir, por ejemplo, todo el entramado en Tabasco, no solamente con esto. Fíjate, hoy se sabe, Peña Nieto sí metió en la cárcel a Granier porque apoyó la llegada de Núñez y obviamente ¿no? Entonces perdió las elecciones y se enteraron de que no las perdió porque los otros la hayan ganado, sino porque él operó en favor. Entonces tomaron el renglón de salud, como pudieron haber tomado cualquier otro, porque de donde quiera. Los hijos con los departamentos comprados en el extranjero, comprobado, con las chequeras atascadas de millones, con todo eso. Y luego resultó que no, que quedaba exonerado. Bueno, ¿y entonces quién se robó todo ese dinero? ¿Y no se lo van a quitar a los hijos? ¿Y no se lo van a quitar a nadie? ¿Quién tenía que quitar las denuncias? Pues Arturo Núñez, porque las puso. Él las retira, el otro se va y él también consigue su exoneración. Y no solamente quedar exonerado, sino conseguir la chamba de delegado de la Cuauhtémoc, de su hijo. Así que no solamente taparon a Granier se fue multimillonario. Esto está peor que el gordo Manuel, el sucesor de Madrazo, hombre. Andrade. De Manuel Andrade. Sí. Y Alberto y Roberto Madrazo. Sí. Y antes Gurría, esa terna. Estos están peor, porque el Madrazo lo único que logró fue que la Juanita que tenía ahí de la doctora, quién sé qué, que era la del sistema de comunicación y tal, la hiciera de Juanita para dejarle la curula a su hijo. Y hasta ahí llegó. Pero es su hijo delegado. Manuel Andrade no estuvo en la cárcel, Roberto tampoco. A Granier sí, y lo sacaron. Y bueno, esto estuvo peor. Y todas las obras que le reclamaron a Andrade y a Roberto Madrazo, estos tampoco las hicieron. Así es. Y se gastaron todo el anononón del mundo. Y hasta el mismo abogado que Peña Nieto le puso a Granier para convencerlo de que tenía que presentarse, declarar y traerlo a México donde lo agarraron, fue el mismo abogado que convenció a Rosario Robles para que declarara y que la agarraron ahí. Olea. Javier Olea. El mismito. El gordo. Entonces el mismo que usó Peña Nieto lo usa López Obrador. Es lo que te digo. La diferencia entre los que se fueron y los que llegaron. Pues, ¿no me reclamaste la llegada de la señora esta que pretende ser la representante de los senadores? Bueno, Mónica... Bueno, sí, la que fue electa presidenta. Fernández, la esposa de Carlos. La esposa de Carlos Rojas. Sí, la flor más bella de Nacajuca. De Nacajuca, Tabasco. Claro. Imagínate, ahí está Salinas metido. Así es. Y me dice que no. Le digo, pues ¿cómo no, hombre? ¿A poco en la cena se le iba a decir, ese pelón no viene a mi casa? Claro que no, hombre. Vieja, ¿y qué crees que te da de comer? ¿Y quién crees que compró el relojito? Pues entonces, mira, ojalá que estemos equivocados. Ojalá. Que no, porque hablamos basados en hechos, no en cuestiones que imaginamos, en cosas que estamos viendo y que estamos sufriendo una inmensa mayoría, porque, por desgracia, quienes están en el campo, quienes tienen los menores recursos económicos, sobreviven
con las ayudas que les entregan. Son ayudas de sobrevivencia. Pero la clase media nos estamos empobreciendo brutalmente. Brutalmente. Esta clase media que es la que consume la pasta de dientes, el jabón, vámonos a los extremos, y que todos estos productos no están en una canasta básica. Ah, sí. Caracoles cada día se te hacen más pesados de adquirir. Y ya no digas por eso te decía yo que en qué momento vamos a salir con los sartenes y los cucharones a reclamar que el gobierno ya tiene que poner hasta inclusive un control de precios y sacar del mercado multimillonario a los intermediarios, porque no es posible que el jitomate te cueste 50 pesos en un supermercado y 12 pesos en el mercado que ya nadie quiere ir. ¿Quién se está enriqueciendo con todo eso? Ahora, recordemos que la clase media es un factor fundamental de permeabilidad social, y la permeabilidad social te da gobernabilidad, Manuel. Claro. O sea, que no se les olvide eso. No, pues es un colchón. Bueno, era, ya no. Y pues sí lo sigue siendo, porque somos lo suficientemente cobardes para no salir, porque cuidamos el departamentito, el coche, tenemos pendiente el pago de la hipoteca, por tantas cosas. Entonces, ve que no te atreves a veces, hasta por falta de tiempo, lo que sea, de presentar una denuncia, aún contra un abuso policíaco, que si presentáramos las de todos los que pretenden quitarnos un dinero y que cometen abusos de este tipo, no habría ministerios públicos que se pudieran encargar de alguna otra cosa. Estarían saturadísimos, aunque tuvieran machotes nomás para firmar. Aunque te diré que muchas veces seguir la ley te sale contraproducente. Y vaya que tú sabes mucho de eso, Sí, te han humillado. Y bueno, la verdad es que, mira, ni siquiera se puede hacer un llamado para que reflexionen, porque están como los changos esos de no veo, no hablo, no oigo. No oigo. Estos sí disfrutan el poder, lo disfrutan y tienen tiempo suficiente para estar sentados, no atender a nadie, ser tan majaderos, tan soberbios como lo es el delegado de la Cuauhtémoc, este señor Núñez, y hacer negocios. Así es. A eso llega. Eso es lo que ocupa su tiempo. Seguir haciendo negocios. Así que, pues síganles bajando el sueldo. Porque por un lado no les preocupa, señor presidente, que les baje el sueldo. Señores, ¿se despiden? Alberto Pérez Blas agradece su atención. Lilia, muchas gracias. Muchas gracias, Manuel. A ustedes. Gracias a ustedes. Por la invitación. Por estar aquí y pasar el trago amargo de hablar del primer informe presidencial. Yo creo que... Y mire usted, es trago amargo porque, le vuelvo a repetir, ni su servidora ni los señores están en contra del presidente. Incluso durante toda la campaña nos empeñamos en hablar bien, sabedores de que el país necesita un cambio. Y aunque la reversa también es cambio, es inaceptable. Gracias. Hasta la próxima. Fuego Cruzado, donde tarde o temprano todos somos protagonistas.